Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones sin Bata. Yo soy Fernando Galvez. Y yo soy Carlos Rodríguez y volvemos después de una pausa, que como todos sabéis ya nos despedimos en Navidad, que por los festivos pues no hemos estado haciendo ningún capítulo, pero es que además pues hay que darle la enhorabuena a Fernando porque a él defendió su tesis la semana pasada y claro, eso también ha sido motivo para retrasar un poco el reinicio de los capítulos. Y Así cosas que no que se pueden solapar. sí, era complicado llevarlo todo para adelante. Además, como veréis, hoy estamos probando un formato nuevo, también porque tenemos alguna idea que para ir haciendo en los próximos episodios. Y bueno, el primer paso, como ya también sabéis todos, pues no vivimos en la misma ciudad y poder grabar en la distancia, pues al final ayuda, ¿no? Nos va a permitir pues seguir haciendo capítulos. O sea, además no abre un abanico de posibilidades que ya veréis lo que pasa que están por venir. Y bueno, Fernando, ¿con qué tema vamos a abordar el 2025? Porque es cierto que, bueno, ya algunos nos habréis visto, hemos abierto algunas redes nuevas y hemos recibido, sobre todo en este mes, muchos comentarios. Y esos comentarios, pues, son los que nos han dado un poco la idea para este nuevo capítulo. Así que, introdúcelo. Sí, sí, ¿no? La mayor parte de la gente, pues bueno, nos consulta sobre su caso y cómo hacerlo. Y creo que la primera pregunta que debemos de contestar es ¿cómo decidimos qué tratamiento vamos a poner? Exactamente, en algunas de las redes pues se ha generado debate de pacientes con aparentemente el mismo diagnóstico que no han recibido el mismo tratamiento y eso pues bueno, que hemos intentado dar las explicaciones, creemos que se merece un capítulo para explicar el cómo elegimos los tratamientos y por qué elegimos los tratamientos. Así Lo primero que que yo creo que tenemos que tener en cuenta es que ya tenemos seguidores de muchos sitios distintos, sobre todo de Latinoamérica, hemos crecido un poquito por allí y a los cuales saludamos desde aquí, es que cuando decidimos un tratamiento, generalmente está basado en un estudios grandes, internacionales y que a grosso modo los tratamientos están muy protocolizados y que tienen muy poca variabilidad, sobre todo en la primera opción de tratamiento, aún incluso entre países. exactamente, es decir, primera opción, criterios de adyuvancia, es decir, tratamientos después de una cirugía, neoadyuvancia, pues son criterios bastante homogéneos en todo el mundo, podríamos Todo el decir. mundo. Quizás cuando ya hablamos de enfermedad avanzada y van pasando líneas de tratamiento, ahí sí puede haber discordancia incluso dentro de un mismo terreno. Pero bueno, vamos a centrarnos en la mayoría de las preguntas, ¿no? En pacientes que inicios de tratamiento, adyuvancia, neoadyuvancia, y ahí pues nos guiamos por unos protocolos. Esos protocolos pues tienen diferentes niveles. Si hablamos de aquí, de España, pues tenemos desde protocolos desde hospitalarios Sí. hasta protocolos regionales, nacionales, escalados a europeos, pero quizá también nosotros, bueno, nos guiamos mucho por nuestras guías nacionales y las guías europeas, pero quizás las que tienen mayor trascendencia en todo el mundo son las guías de Estados Unidos, quizás son Sí. las que más peso tienen, o bueno, más que más peso son el marco, ¿no? Sobre el que gira un poco las decisiones que vienen después. Las guías americanas se caracterizan porque son tremendamente amplias, dan todas las opciones posibles en cada caso y teniendo en cuenta prácticamente todos los detalles que puede haber. Y además luego tienen una Sí, serie de comentarios que dan recomendaciones sobre cómo aplicarlas. Entonces ahí por es eso digo que esas prácticamente... son un poco el Ujú. marco, ¿no? El marco sobre el que después cada territorio o cada zona pues va elaborando unos protocolos un poquito más concretos. Eso es. La mayor parte de estas guías lo que van a dar es criterios en base a la enfermedad, en base al tumor, que normalmente se hace a lo que llamamos el estadio, que se Ujú. confunde muchas veces con otros términos como puede ser el grado, la etapa, ¿no? Algunas veces se dan distintas cosas, distintos nombres que hay. Algunas son parecidas y otras no, pero por estadio nos referimos a tres cosas básicamente, que serían el tamaño del tumor, dónde está y con qué otras cosas se relaciona, la afectación de los ganglios, si están positivos, si no, si se han biopsiado, si se han operado o no,
y si hay metástasis a distancia y dónde. Exactamente. Y los estadios van del 1 al 4, ¿vale? Que eso es importante, porque el grado, que es quizás la principal confusión, suele ir Ujú. del 1 al 3, ¿vale? Y el grado estamos hablando no de hasta dónde ha llegado el tumor, sino de las características intrínsecas o propias del tumor, ¿vale? Entonces, el estadio es fundamental para decidir el tratamiento que vamos a hacer, partiendo de la base de un mismo tipo de tumor, siempre hablamos. Y aquí quizás, porque creo que el grueso de preguntas que nos hacen son pacientes con cáncer de mama, también es uno de los tumores Sí. más frecuentes, es importante no solo saber cáncer de mama, ¿vale? Si hablamos de este tumor, sino el subtipo que es, si es receptores de hormonas positivos, si no, si tiene ER2 positivo, si no. Y esto es aplicable a muchos otros tumores. Otros tumores tienen subclasificaciones que son claves a la hora de decidir por qué tratamiento nos decantamos. Por eso siempre, si volvemos al caso del cáncer de mama, si os comparáis con otra paciente con cáncer de mama, es bastante probable que no llevéis el mismo tratamiento si no tenéis el mismo subtipo de tumor, el mismo estadio y las mismas circunstancias. Claro, y eso además suele generar cierta ansiedad, ¿no? Porque hay tratamientos que van a ser más largos, hay tratamientos que van a ser más cortos, hay tratamientos que van a llevar varios fármacos, tratamientos que van a llevar solo uno, y uno pues piensa que si a mí me están poniendo más es porque estoy peor, o si me están poniendo menos porque no me están poniendo lo que debería, o no durante el tiempo que debería. Y en Eso. general, eso no es así. Claro, y después también hay otro factor muy importante, que eso no entra tanto dentro de las guías clínicas, sino de la práctica clínica habitual, que nosotros tenemos que adaptar el tratamiento a la paciente que tenemos delante. Es decir, no es lo mismo tratar a una persona de 35 años sin ningún otro problema de salud que tratar a una señora de 75 años con problemas de corazón, con algún problema neurológico. Pues dentro de que pueden tener la misma enfermedad, el mismo estadio y sería aplicable el mismo protocolo, hay que siempre poner en una balanza cómo esa persona puede soportar el tratamiento o qué efectos secundarios puede tener. Entonces, eso hace poner en balance que sobre ese protocolo marco se vayan haciendo adaptaciones personalizadas. Ninguna guía, por exhaustiva que sea, va a tener en cuenta todos los matices que tiene una persona cuando viene a decidir un tratamiento. Por eso muchas veces se dice, bueno, pues que la oncología está muy protocolizada, el oncólogo que te vea es lo de menos, pero luego la experiencia sí que te va a decir en cada tipo y cada peculiaridad de la paciente lo que va a poder obtener de ella, lo que va a poder esperar y en qué paciente esa pequeña modulación de la guía va a permitir optimizar el tratamiento, evitar toxicidad o, en general, mejorar los resultados. Exactamente. Pero al final, esto tenéis que ver que suelen ser matices, que no son, que la base suele ser algo con bastante peso y salvo alguna contraindicación mayor, que pues decidas que no vas a poner un fármaco por un motivo X, por lo que sea, porque crees que pues, puede ocasionarle un problema mayor al paciente, al final son matices, son cómo se desarrolla el tratamiento, cómo se desarrolla la toxicidad, más allá de porque otra cosa que os puede pasar es que se os hace un programa de tratamiento, se os marca unas pautas y después esas pautas no se cumplen. Pues eso son cosas que también hay que tener contempladas, Claro. ¿vale? Además que por eso cuando uno se compara, por mucho que esté, pues esas pequeñas modificaciones pues son las que pueden ser lícitas para un individuo y para otro no, y es lo que hace pues, también que haya cierta variabilidad entre oncólogos. Y por eso hay veces cuando se pide una segunda opinión, la recomendación no es siempre exactamente igual. Bajo uno paraguas muy parecido, pero no tiene por qué ser exactamente igual. Sí. Y porque estamos hablando aquí que hay casos o hay datos que el tratamiento es universal y que no hay duda y que si preguntáis a 10 personas, 10 os van a dar la misma recomendación. Pero también, como ya hemos hablado en algún otro capítulo, hay veces que el nivel de evidencia no es tan sólido o hay datos controvertidos o puede haber datos interpretables, porque es decir, en oncología se conocen muchas cosas, se ha avanzado mucho, pero también a día de hoy hay muchos
campo por descubrir, mucha cuestión por aclarar. Y si os veis en una de esas situaciones, puede ser motivo de que si preguntáis en dos sitios diferentes, os puedan dar dos opiniones diferentes o con matices diferentes, ¿vale? Entonces, y ninguno de los dos probablemente tenga la verdad absoluta, sino está haciendo una apreciación sobre vuestro caso. Bueno, por eso el usar Internet y otra serie de bases de datos, como puede ser la inteligencia artificial o demás cosas, para preguntar el caso, generalmente se van a escapar de esos detalles, esos matices que van a hacer que la información que buscamos sin supervisión por un experto, pues no dé los resultados óptimos que vamos buscando. Entonces, un poco es la filosofía por la que nosotros empezamos a hacer contenido, que Mm. podamos generar ese contenido y que dé una información de calidad a la que nos da el doctor Google. Exactamente. Entonces, un poco resumiendo, ¿no? Este capítulo es que, bueno, lo primero es que si confiáis en vuestro equipo, ponerlo en sus manos y como ya dijimos en el capítulo de segunda opinión, si creéis que lo necesitáis, pedir una segunda opinión, contrastar opiniones y muchas veces, aunque puedan no ser exactamente iguales, elegid, al final vosotros como pacientes tenéis la última palabra, elegid con la que os sintáis más confortable o confiéis más, ¿vale? Que como norma general, ya digo, son matices que no tienen o no suelen tener una repercusión mayor en cuanto al pronóstico o a los resultados. Y ya después creo que aquí poco más podemos decir, pero y adelantándonos algunas preguntas y ya aprovechamos para dar paso al capítulo siguiente, y es que un problema que muchas veces también nos encontramos los oncólogos y es que los fármacos se van desarrollando rápido y vamos teniendo aprobaciones nuevas todos los años, no vamos a decir todos los meses, pero sí con cierta regularidad vamos teniendo datos nuevos y no siempre se tiene acceso a esos fármacos por igual en todos los territorios. Y hablamos de territorios del mismo país, ¿vale? Sí, Si ya hablamos de otros países, pues la diversidad es mucho mayor. Entonces, eso sí puede ser las regulaciones, puede ser motivo también de que se os recomiende una cosa u otra. Pero yo creo que eso es algo que el tema daría como para regulatorio. hablar durante mucho más rato. Así que lo vamos a dejar para el siguiente capítulo y, y esperemos que este os haya sido útil todo esto que hemos comentado. Y ya recordaros que ya nuestra comunidad va creciendo, que nuestras redes sociales empiezan a tener movimiento. Animamos a que pongáis en los comentarios, generéis debate sobre este tema o sobre el que consideréis y sobre todo que nos hagáis preguntas, porque como decimos siempre, la única pregunta tonta es la que no se hace. Si os ha gustado el capítulo, suscribíos al canal y os invitamos ya a seguirnos también por TikTok, que es lo que hemos abierto hace poco. Y obviamente por Instagram, Spotify y YouTube, que son donde tenemos los capítulos completos. Pues nada Muy bien, más. pues Bueno, ya. Hasta pues nada, luego. hasta luego.